ven? Usted es la productora, Espérame, señorita, privatización de... de la diversión. Ajá, Ok, 5, 4. ¿Me da mi cue, por favor? Q. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy Salvador Álvarez, Chaválvarez para los cuates, y les recuerdo que toda opinión vertida en estas cápsulas y videos es mi mera responsabilidad, mi muy particular punto de vista, y pues a quien le venga el saco, que se lo ponga. Espero todos se encuentren muy bien allá en casita, sobre todo después de los sustos que hemos pasado en este mes de septiembre, ¿verdad? Lo bueno que podemos hacer memes y que nos podemos reír, ya que afortunadamente no ha pasado a más, pero hay que recordar, amigos, que vivimos en una zona totalmente sísmica. En nuestro querido México lindo y herido, pues convergen cinco placas tectónicas, entonces es natural que todo el tiempo en nuestro amado país esté temblando. Y lo mejor, que ya estamos cada vez más avanzando en esta cultura de prevención de los desastres. Así pues, cada que se nos solicite un simulacro o algo, con toda la responsabilidad del mundo, pues vamos a hacerlo, va de por medio nuestra seguridad y las de los demás. El día de hoy nuestro tema es el siguiente. ¿Cuál era? Privatización de la diversión. Ustedes van a decir, ¿cómo es posible que exista eso? Y sí, vamos a hacer un poquito de historia. Recordaremos, sobre todo, todos los amigos y amigas que ya pasamos del medio siglo, ya del tostón de años, pues somos una generación de mexicanos que pues de nuestra niñez compartíamos mucho en familia. Éramos unas familias que acostumbrábamos salir de paseo los domingos o los sábados, y de repente también tuvimos una costumbre muy bonita, que era visitar el cine. Así es, el cine fue parte integral de la diversión de las familias mexicanas durante muchos años. Íbamos a las matinés o íbamos creciendo y los papás nos llevaban a ver alguna película de caricaturas o de aventuras. Se hacían unas producciones realmente hermosísimas pensando en la familia y no tanto en el dinero. Pues bien, ¿por qué se titula este programa el día de hoy? Porque con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta de cómo poco a poco estas diversiones, estos espectáculos populares, el ejemplo que di al principio, que era el cine, pues se han ido privatizando. Es decir, ha habido empresas que han absorbido las salas de cine, los pequeños teatros, parques públicos, parques de juegos mecánicos, los fueron absorbiendo, hasta museos, de tal forma que pues empezaron a subir los costos, los precios. Claro que la calidad del servicio mejoró, entre comillas, pero la familia obrera, la familia tradicional mexicana, pues ya no pudo en un momento determinado ser partícipe de estos grandes eventos, de estos eventos que diría yo, eventos de integración familiar. ¿Cuántos de nosotros no disfrutábamos la ida al cine con los papás? Después íbamos creciendo con los amigos de la escuela, aquellos que osadamente se atrevieron a irse de pinta. ¿Cuántos de los que se fueron de pinta? Yo no me fui de pinta más que una vez en la vida. Sí, aunque lo duden, yo me fui solo una vez de pinta y me fue como en feria, sí, porque me cachó mi mamá y bueno, ya es otra historia, es harina de otro costal. Pero ¿cuántos se fueron de pinta, ya sea a Chapultepec, al cine? Y también ya después, cuando uno llegó en la adolescencia, ¿verdad? Pues a invitar a la novia al cine. Ya después, ya el cine formó parte, como muchos eventos, de nuestra diversión como peatonautas. ¿Qué fue lo que pasó con el cine? ¿Por qué se fue perdiendo esto? Porque por allá a finales de los años 90, principios de los 2000, empezaron a surgir pues ya en forma las franquicias. Hay que recordar que durante los años 80, principios de los 80, surgió en México la modalidad de multicinemas, que era una sala grande de cine, pues se dividía en dos y ya era dos películas que se exhibían en el mismo lugar. Se empezaron a hacer estas pequeñas salas llamadas así, multicinemas, que se empezaron a dispersar por la Ciudad de México y zonas conurbadas. De ahí pues ya empezó a subir un poquito más, pero no se perdía todavía la costumbre de los cines de barrio. Cuando empezó a crecer esta, vamos a ponerle una etiqueta, esta semi-privatización de las salas es al principio de los años 2000, cuando cierta empresa pues llega a comprar las salas de exhibición y empieza a modificar las butacas, empieza a modificar
pues todos los servicios que se daban en el cine tradicional, hasta volverlo pues una franquicia exitosa, que había muchas promociones en su inicio y que no era tan caro, no era tan costoso el boleto, 65 un boleto. Y 180 pesos un combo. Y 180 pesos un combo, o sea que 65 más 180, 235 pesos andan saliendo. Si no haga ahí la cuenta más o menos. Sí, fíjese, todavía me patina la ardilla aquí bien para algunas cuentas. Qué bueno. 230 pesos, fíjese. Entonces son 460 pesos mínimo que se va a gastar usted si va dos personas. Y luego, ¿para qué? Para que usted vaya a una sala de exhibición y al principio se chute 20 minutos de comerciales fastidiosos. Y si es época electorera, peor, porque vemos ahí a los desagradables personajes tenebrosos de la política mexicana anunciándose como si fueran la panacea, y ya nos están robando media hora de nuestras vidas por ver esas babosadas en las franquicias, estas cadenas de cines. Aparte que se debe de chutar unos ciertos comerciales. No como antiguamente, ¿verdad? Que pues nos regalaban estas salas de exhibición, caricaturas, o había un señor muy famoso, documentalista, que también es muy importante recordar, a Demetrio Bilbatúa, porque él tenía un noticiero, él hacía unos noticieros tipo documentales que se exhibían antes de la presentación de la película en estas grandes salas, que eran grandes salas, eran masivas, las más grandes tenían una capacidad creo que hasta para 1,500, 2,000 personas, como el extinto Cine Mariscala, que se encuentra ya en Eje Central, a espaldas del Palacio de Bellas Artes. Ahí quedó nada más el cascarón. Y bueno, pues se fue acabando con esto, poco a poco la diversión se fue cooptando, hubo más comercialización, entonces empezaron a hacer más multisalas, cinitos chiquitos, por así decirlo, de unas capacidades como para 100, 150, 200 personas, todos apretados, asientos, hay que ser honestos, bastante cómodos, pero empezó esta molestia, como les decía, pues el costo simplemente, ¿no? Ya no era tan barato. Y ya ir al cine, y menos en familia, ya empezó a ser más restringido el acceso para el grosor de la población. Y esto nada más en el cine. Ahora, otra cuestión, hablando de esta privatización de la diversión, también recordaremos, queridos amigos, aquellos años dorados de nuestra hermosa Alameda Central. ¿Cuántos de nosotros en nuestra época adolescente pues no cotorreamos ahí con nuestros cuates, ¿verdad? Sentados en el pastito, rodeado de árboles, en la Alameda, degustando un riquísimo chicharrón con su salsita roja y su cremita, ¿verdad? No ahora estas exquisiteces que están haciendo de chicharrón con cuerito, que parece más bien como una pizza mexicana, ¿no? Muy sabrosos ahí. ¿Cuántos no disfrutamos de esto? ¿Cuántos no disfrutamos de la Alameda? De comprarnos hasta los famosos carritos de hamburguesas que había ahí, unas hamburguesas riquísimas, los hot dogs, los elotes con chile, las pepitas, las semillas tostadas, los garbanzos, y en diciembre qué maravilla era ir a nuestra querida Alameda Central, porque se acostumbraba que en sus hermosos jardines de ese tiempo, pues se montaban maquetas de personajes tanto de caricatura como de cuentos y fábulas infantiles. Era hermosísimo ir a la Alameda, porque era una vendimia extraordinaria, la cual el pueblo de México disfrutábamos, aparte de la vendimia de tanta fritanga y exquisitez sabrosísima, entre ellas las riquísimas castañas asadas, que muchos las desconocen, pero es como una nuez grandota que se tuesta en el comalito a fuego lento, y hombre, usted la prueba calientita y es riquísima, 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 aparte que ahora ya son tremendamente caras y se vendían mucho en diciembre en la Alameda. ¿Cuántos de nosotros no disfrutamos estos paseos ahí en la Alameda? Porque además era un remanso, era un oasis los fines de semana para nuestras queridas trabajadoras domésticas y nuestros queridos y siempre bien recibidos trabajadores de la construcción, nuestros amigos albañiles. Se cooptó la Alameda por esta gran población, que esta gran población migraba y migra todavía a la Ciudad de México para trabajar. Gracias a ellos nuestros hogares están en orden y están bien construidos. Créame que todo el gremio de los señores albañiles en nuestro país son de los más valorados en todo el mundo. ¿Por qué? Porque es un talento impresionante el que tienen estos señores para la construcción. Y gracias a muchos de ellos tenemos un techo que nos protege de las inclemencias del
del tiempo. Pues así se veía la Alameda los sábados y los domingos era el hervidero de gente que poblaba nuestra querida Alameda, que en ese tiempo tenía fácil, si usted ha visitado la Alameda Central, tenía un 40% más de árboles que los que tiene ahora. Pero con el paso del tiempo, ya saben que intereses mezquinos, cada que llegan gobiernos corruptos, pues ellos ven para sus bolsillos, no ven para la población. Pues, ¿qué cree? Que de repente, haciendo un poquito de historia, y ahorita que estamos en septiembre, mes de los sismos también, pues recordando el tremendo sismo de 1985, pues muchos edificios aledaños a la Alameda Central, entre ellos todo este complejo del Hotel y Cine Regis, que se vinieron para abajo, estaba el Hotel del Prado también, en varias zonas estos terrenos quedaron dañados y bueno, pues con el paso del tiempo se derrumbaron, se terminaron de limpiar, de derrumbar estos edificios que quedaron tremendamente dañados y con el paso del tiempo, donde está un hotel muy lujoso, con el paso del tiempo se construye, a raíz de que ya se limpiaron todos estos terrenos que quedaron después de la limpieza de los derrumbes del sismo del 85, surgió este hotel, un hotel muy lujoso, muy caro. Este hotel no le voy a hacer publicidad, pero ustedes si vienen a nuestra ciudad se van a dar cuenta que es el hotel más lujoso que está ahí y se ve desde la Alameda. Se empezó a construir y curiosamente alrededor se empezaron a mejorar las calles, el alumbrado público y bajita la mano, ¿qué creen que pasó? Pues que se empezó a despejar la Alameda Central, es decir, de la vendimia popular que desde siglos se venía celebrando en la Alameda Central, pues se vino limpiando todo esto y se fue recorriendo a todos los vendedores ambulantes, por así decirlo, a la orilla de la Alameda, lo que en un momento se denominó como la Plaza de la Solidaridad, que más bien es de la antisolidaridad, porque pues, quitaron a toda la gente que tenía sus puestecitos ahí de comidas y artesanías y los mandaron a un cuadrito bastante reducido. Esto hizo que la población de trabajadores que disfrutaban de estos paseos de la Alameda, pues recurriera ahí. Antiguamente en la Alameda había hasta sonideros, es decir, para los amigos del extranjero, pues llegaban amigos con unas tornamesas de tocadiscos y unas bocinas grandototas y a poner música para bailar. Se armaba ahí la tertulia, el baile, la comida, era una fiesta los domingos en la Alameda. Hasta que pues llegó un personaje que fue nuestro jefe de gobierno en la Ciudad de México y apoyó pues bastante la modernización de la Alameda. Saludos a don Miguel Ángel Mancera, donde quiera que se encuentre. Y de repente, como si fueran hongos, empezaron a aparecer por toda nuestra ciudad, pues ya complejos habitacionales, pequeños centros comerciales muy elitistas y muy caro todo lo que venden ahí. Y como que estas vendimias de la Alameda se fueron haciendo hacia un lado, fueron sacando a la gente de ahí, con el pretexto, porque ahora pues muchos de nosotros peatonautas no me dejarán mentir, con el pretexto de mejorar la Alameda. Se cerró la Alameda, se puso una barda alrededor de la Alameda, así como en tiempos de Peña Nieto para el grito del 16 de septiembre, y pues ya no hubo acceso, se empezó a modificar toda esta cuestión de vendimia y empezaron a mandar a todos los vendedores y todo lo que era la tertulia hacia el poniente de la ciudad, hasta el Monumento a la Revolución. Ya no hubo más reuniones populares ahí porque se estaba remodelando la Alameda. Cuando esto terminó, se pudo hacer la inauguración y sí quedó una Alameda que pierde pues un 20, 25, 30%, si no es que más, de árboles, bajo el pretexto de que eran árboles que ya tenían una plaga y los cortaron, y pues bueno, se redujo mucho la población de árboles en la Alameda, así como se adoquinó con mármol, se pulieron, se metieron fuentes, se limpió toda la Alameda y se prohibió terminantemente el ambulantaje en la Alameda Central. Es decir, ya no veíamos tertulia. También una de las cosas que caracterizaron a la Alameda Central en esos momentos, pues fue la época de diciembre, como les mencionaba anteriormente, donde llegaba uno a tomarse la fotografía con Santa Claus y los Reyes Magos.
pues eso se acabó. Eso lo mandaban al Monumento a la Revolución, las ferias que se llegaban a poner también de juegos mecánicos, juegos infantiles, hacia allá. Se limpió la Alameda y hasta la fecha, ¿eh? Hasta la fecha. Y ahora los que vemos que más la disfrutan, pues son los turistas. El turismo está como dedicada más al turismo más que al pueblo de México. Así que, ojo, por favor, ahí parece como que no sucedió nada, pero muchos, los que hemos vivido esta transición de nuestra ciudad, nos damos cuenta que un espacio tan importante como lo fue la Alameda se le quitó al pueblo de México, así tal cual. Claro, usted puede ir a pasear ahora y demás, ¿verdad? Y ya tiene letreros de prohibición, de andar en patines, de andar paseando perritos, de andar vendiendo comida y demás, pero lo que sí vemos es que se le favorece mucho al turismo, sobre todo al turismo extranjero, poder hasta patinar ahí, ¿verdad? Aunque está prohibido. Y durante la pandemia y durante estos tiempos donde todavía tenemos que cuidarnos, vemos a mucho turista extranjero. Ojo, no tengo nada en contra de ellos, pero sí deberían de respetar las reglas del país donde van. Y casi siempre lo que es todo ese primer cuadro de nuestro querido centro histórico, vemos a mucho turista extranjero sin cubrebocas, ¿eh? Aguas con eso, porque eso también es una señal de respeto al país donde vas. Pero bueno, también está en nosotros amablemente recordarles más bien a los extranjeros el uso del cubrebocas por respeto, porque no sabemos también qué bichitos vayan a traer de su país. Pues esto es con relación a la Alameda Central. Se acabó la tertulia, se acabaron los bailes de sonideros ahí, donde la gente pues iba a divertirse, se fueron haciendo cada vez más a la orilla. Y por ahí hay un posible proyecto de hacer un gran centro comercial, tirando también un bellísimo edificio. Ya vendieron los departamentos, ya sacaron a la gente de ahí, y son planes que hacen con el pretexto, dirían algunos, de remodelar la ciudad. Pero ¿cuál? Esto cayó en manos de gente con interés muy particular, no favoreciendo al pueblo de México, lo repito, pero sí a sus bolsillos. Esto es lo que debemos de tomar en cuenta. Por eso hablo de esta privatización de la diversión. Porque ahora, por ejemplo, pues la gente si quiere ir a divertirse, a tomarse la foto con Santa Claus, pues ya abrieron el monumento a la revolución, ya se considera como un espacio para que, entre comillas, pues el pueblo vaya a divertirse. Ahora existe esto. ¿Qué otra cosa se ha privatizado? También hablando de esto, con el paso del tiempo y de los años, hay que recordar que muchos de nuestros papaces y mamaces pues nos llevaban a nosotros chamacos inquietos a un hermoso lugar que todavía prevalece a pesar de este monstruo urbano llamado Ciudad de México, que es el bosque de Chapultepec. Chapultepec, lugar internacional para la convivencia de todo tipo. Y bueno, pues nuestros padres nos llevaron a muchos a una sección, a la tercera sección del bosque de Chapultepec llegó a existir un balneario inclusive dedicado para el pueblo, y que inclusive tuvo espectáculo de delfines, si mal no recuerdo. Ahora ya es un terreno netamente abandonado, no sé si ya esté rehabilitado para el esparcimiento de la población, pero en la última parte, la tercera sección del bosque de Chapultepec, ahí estaba ese balneario, y en la segunda sección, donde todavía prevalece un lago que hace algunos años se vació por un socavón ahí, existe todavía el Museo de Historia Natural, y metros hacia abajo del Museo de Historia Natural existía un parque de juegos mecánicos dedicado a los niños. Así es. Muchos lo conocíamos como los Juegos Mecánicos de Chapultepec, para los niños y para los grandes. Para los niños había esta sección que después la ocupó como parte de atractivo turístico un museo donde había de diversión, pero era un museo donde había un perrito, una perrita gigante, donde usted entraba y veía todo el organismo de un animalito, cómo funcionaba y demás. Después hicieron también un pequeño parque de maquetas de los grandes monumentos del mundo, quitando los juegos infantiles de Chapultepec, los juegos mecánicos, que para muchos nos significó mucho porque era la convivencia infantil ahí. Más abajo estaba la primera sección de Chapultepec, donde estaba este parque que ahora ya desmantelaron, donde estaban precisamente los juegos más importantes, los juegos mecánicos más importantes, pues que era la feria de Chapultepec. Después se privatizó, se quisieron hacer este tipo de juegos a lo gringo,
Y todo lo que eran los juegos mecánicos de infantiles los embutieron ahí en ese parque. Entonces hicieron algo así como muy, muy apretado y empezaron a vender los famosos pasaportes, porque si querías tal precio, pues podías accesar a determinados juegos, si querías otros, pues te cobraban tanto y tanto y tanto. Entonces cada vez pues se fue privatizando, se fue quitando esta diversión al pueblo de México, a la gente de pie, a los trabajadores que vamos al día, pues se nos fue quitando todo esto. Por allá también de los años 70, finales de los 70 y los principios de los 80, se hizo allá por el sur de la Ciudad de México, en la zona de la Jusco, también un lugar, un parque de diversiones que pretendía ser más grande que Chapultepec. Se llamó Reino Aventura, ofertando pues juegos mecánicos más interesantes que no había en todos lados y que tuvo su auge. Ahora pues ya sabemos que es una franquicia extranjera y es una fotocopia de la franquicia que existe en Los Ángeles, California. Está muy reducida y mucha gente pues va por ahí y sí tiene sus espectáculos divertidos, pero no se compara en nada. Entonces la gente, la familia mexicana nuevamente sale de la diversión de estos parques porque se empiezan a privatizar. Hay que recordar que también apenas la feria de Chapultepec se cierra debido a un accidente que hubo, pero durante muchos años fue también el centro de diversión de muchos mexicanos. Otra de las cosas que se instaura en Chapultepec, que también es la privatización, o pues más bien la iniciativa privada empieza a hacer sus museos. Hay un museo infantil bastante costosa la entrada para una familia obrera, y que está muy bien entre comillas este museo, pero no es económicamente no es tan fácil el acceso, aunque habrá gente que diga, no, es que sí se facilita, ya hay promociones, pero si estamos hablando que la mayoría de la población de nuestra Ciudad de México, como de todo el país, somos personas que vamos a pie y que a veces tenemos 2 o 3 empleos para irla pasando bien, pues se fue restringiendo y se fueron quitando estas diversiones, que era maravilloso porque era la integración de la familia. Salir un día de campo, salir un domingo a Chapultepec. El zoológico mismo todavía existe, el zoológico de Chapultepec, todavía está ahí, los museos de Chapultepec, a los que todavía recurre mucha gente, inclusive el lago mismo que existe ahí en nuestro bosque, el hermosísimo castillo, todavía son zonas que debemos de preservar, pero para todos, no para grupos privilegiados, ¿sí? Porque eso habla de nuestra propia historia. Y eso es lo que tenemos que ir recordando. Esto, queridos amigos, queridas amigas, es lo que también ha pasado. Porque por lo que regularmente siempre volteamos hacia lo económico inmediatamente, ¿verdad? Sobre todo aquellas empresas que han sido privatizadas de comunicaciones, de abastecimiento de energía en el país, pero pocas veces volteamos hacia lo que ofertó en un momento determinado la diversión en este país para las familias mexicanas, como lo acabo de decir, los cines, los parques públicos y los parques de juegos mecánicos, ¿verdad? Esto se fue olvidando, esto es parte de la cultura también de nuestra ciudad y es parte de lo que se ofertaba. A un servidor me tocó en aquellos años mozos de la juventud, de los años 90, cuando éramos estudiantes de la escuela de teatro. Una de las cosas que la misma escuela nos formaba era que montabas alguna obra de teatro y los fines de semana pues dabas funciones abiertas al público, totalmente gratis. Entonces teníamos 2 teatritos que son parte ahora de la Unidad del Bosque, que ya está muy remodelada, que es el teatro. Nosotros como alumnos de la Escuela de Teatro de Limba teníamos la sala Javier Villaurrutia, que era nuestro bastión de muchos exámenes, como lo fue también el Teatro Orientación, que está precisamente a la vuelta, ahí en la zona militar, al lado del Auditorio Nacional, del teatro hoy conocido como Julio Castillo, que hace años fue conocido como Teatro del Bosque. Pues el Teatro Orientación y la Sala Javier Villaurrutia pertenecían a la Escuela de Teatro de Limba. Entonces los alumnos gozábamos de poder dar funciones ahí, abiertas al público, a la familia mexicana que iba a darse la vuelta a Chapultepec, entrada libre. ¿Y sabe qué pasaba en esos teatros? Que aparte de nosotros como estudiantes de teatro, futuros profesionistas del teatro mexicano,
pues exhibíamos nuestro trabajo ahí y era de asombrerazo, así le decíamos, ¿sí? Había un dicho que decíamos en esa época, pues si les gustó la obra, recomiéndenla, y si no les gustó, pues de todos modos recomiéndenla para que caigan incautos, ¿no? Y a la par, también decíamos, la entrada no se les cobró, pero la salida sí. Y nos referíamos a pasar el sombrerito así tal cual. Había compañeros que se ponían en la puerta de los teatros, pues para que la gente que iba en familia pues cooperara con lo que quisiera apoyar a los estudiantes. Y mire qué cosa tan bonita era que de repente había gente que nos regalaba hasta comida o paquetitos de galletas, o era así, lo más simbólico que podía dar la gente es dulces. Y créame que gracias a eso y al buen corazón de la gente que llegaba a compartir con nosotros nuestros trabajos teatrales, pues nos iba bien como estudiantes, fíjense. Sí, porque de ahí a muchos de ahí cuando hacíamos temporada salía para nuestros pasajes y para las fotocopias y para la torta de la semana, ¿eh? De ahí salía. Los estudiantes en ese entonces, ese entonces escuela de teatro, pues empezábamos a vivir ya del teatro, a tener conciencia de lo que era vivir del teatro. Y sí, pues cada domingo, sábados y domingos, los teatros estaban a reventar. Nuestra querida Sala Villaurrutia y el Orientación a reventar. Así, no les miento. Había fila para entrar y muchas veces se dobleteaba función porque había mucha gente que se quedaba afuera y quería ver la obra. Por lo regular había gente que dirigió mucho teatro infantil como la queridísima maestra y mi mamá teatral Tere Valenzuela, mucha gente muy importante, el maestro Carballido, el maestro Héctor del Puerto, Héctor Bertier, mucha gente hizo con los alumnos buenas producciones de teatro infantil que la familia mexicana disfrutaba mucho. Y era de cajón, sábados y domingos ya estaban las filas de familias esperando el acceso a ver las obras de teatro. Pero ¿qué fue lo que pasó ya cuando entró más duro el neoliberalismo? Por esos años de los 90, 92, a mí me tocó por ahí esos años, que pues cierto personaje, de repente las autoridades del INBA dijeron, ya no estaba el maestro Solén y el maestro Jimeno, Luis Jimeno, pues empezaron a decir de que cómo los alumnos iban a vivir de sombrerazo, que eso estaba muy mal visto. No, que si la gente quería ver teatro, que pagara por ver teatro. Y en ese momento se le puso un costo al boleto de la Villa Urrutia y de la sala del Teatro Orientación. ¿Saben qué pasó? Que con eso se ahuyentó a todo el público popular que teníamos ganado durante años la escuela de teatro. Se perdió ese público, jamás se recuperó, ya no se pudieron hacer eventos gratuitos para la gente, inclusive, salvo que fueran exámenes, netamente, hasta en exámenes se empezó a poner un boletaje, sobre todo en los exámenes ya de graduación del cuarto año de los alumnos que íbamos egresando. Ya se empezaba a poner un boletaje. Y esto pues le vino a dar al traste tanto a la difusión de la cultura como pues a las prácticas profesionales que como actores en ciernes realizábamos. Todo esto pasa también, que es una de las cosas que muchas veces no platicamos o no nos damos cuenta, que también durante el periodo neoliberal pues, se fueron perdiendo, se fue quitando la diversión popular a la gente. Hasta ahora, ¿verdad? De repente surgen estos centros de artes y oficios, las fábricas de artes y oficios, los famosísimos faros, que no, los cigarritos, no. Estos lugares, centros culturales, donde realmente dan unos talleres bastante buenos, hay eventos de muy buena calidad y a la par, ahora que empezó toda esta cuarta transformación, surgieron como hongos, ¿verdad? También los centros de pilares, donde también hay artes y oficios, y hay talleres, y hay por toda la ciudad. ¿Por qué? Porque es importante, y esto también es importante, queridos amigos, que nos demos una vuelta, volteemos la mirada hacia el sector cultural. Más allá de las burreces o cosas atinadas que puede estar haciendo la Secretaría de Cultura, también se transgiversó y se manoseó mucho la difusión cultural en este país. Para muestra basta un botón. Antiguamente, si había un evento masivo o cartelera en Bellas Artes, las carteleras se ponían casi al final de las temporadas de teatro y pocos nos enterábamos. Muchos recurrimos a una revista llamada aquí en la Ciudad de México Tiempo Libre para darnos cuenta de la programación cultural que había en nuestra ciudad. Eso también ya se perdió. Y bueno,
¿Por qué voltear un poquito la mirada ya? Porque también habemos muchos artistas que tratamos contracorriente de vivir con nuestra propia profesión y que es muy difícil. ¿Por qué? Porque cada vez se están cerrando más los espacios. Hay alcaldías, como un ejemplo, ya lo sabemos, para variar la alcaldía Cuauhtémoc, ¿verdad? Cuya alcaldesa suponemos que está suspendida, pero ella anda de metiche tomándose fotitos ahora de para parecer como altruismo. Tenga que lo que sí la señora ha apoyado mucho al comercio informal, al ambulantaje a la mala. Ahí vas, eso es harina de otro costal, ¿verdad? Pero bueno, alcaldías como esta, donde va a llegar un momento en que le van a rentar a los artistas los espacios para poder hacer sus obras, sus coreografías, sus exposiciones, hay que tener cuidado con esto, porque también hay mucha corrupción de este lado y el gremio cultural es un gremio muy, muy abandonado como para darle atención a todo esto que está sucediendo. Por eso vale la pena que le echemos un ojito a esto, vale la pena también que nos demos cuenta que muchos de nuestros artistas, aunque los veamos en la calle, ahorita si usted va al centro histórico va a encontrar en la calle de Madero mucho artista que hace estatuas, hay artistas que hacen malabares, cada vez hay muchos espectáculos populares. Hay que apoyar también a nuestros gremios artísticos y hay que apoyar también la difusión y sobre todo que existan más lugares con acceso a todo el pueblo de México. Sí, ahora ya nuevamente Bellas Artes, creo que hay un día donde baja mucho el precio de las obras de teatro, pero hace falta todavía más, porque a través del arte lo que nos va a brindar es una perspectiva de entretenimiento distinta a lo que ha hecho este bipolio de televisoras tenebrosas que solo le llenan a la gente de humo y de suciedad, cosas que nos alejan cada vez más de la realidad. Y bueno, pues con esto vamos cerrando el programa del día de hoy acerca de esta visión muy particular mía de lo que ha sido la privatización de la diversión para el pueblo de México. Porque no me diga que ahora, por ejemplo, ya tenemos las plataformas, el internet, pero no me diga que toda la programación que vemos en estas plataformas también es bastante entretenida, ¿verdad? Los mismos temas o refritos de una película que tuvo éxito en otro país y como a Netflix le exigen, ¿verdad? Le exigen cierta cantidad de películas de acuerdo al país donde se presente esta plataforma. Ajá, pues vemos cada porquería de película que realmente aburre. Ir al cine, ya sabemos el costo. ¿A dónde va a ir la gente o a dónde vamos a ir los ciudadanos de pie? Todavía tenemos opciones, todavía tenemos los museos, que hay que cuidarlos mucho. Todavía tenemos nuestro querido bosque de Chapultepec, que también fue arrancado de este proyecto morboso y capitalista a la mala, de querer modernizarlo, pero privatizar un lugar que ha sido por siglos del pueblo de México, como lo fue la Alameda. No dejemos que pase con Chapultepec, no dejemos que pase con otros lugares lo que pasó con nuestra querida Alameda. Afortunadamente, el día de hoy es lo que yo quiero pensar, se está viendo por el bien del pueblo, se está viendo por el bien del público que realmente eleva al artista, que es el público popular, y debe haber espacios para todo mundo, aptos para todo mundo, debe haber espectáculos aptos para todo el pueblo, se vale. Ya poco a poco vemos que la cultura con C grande, ¿verdad? Que estas obras maravillosas, coreografías, conciertos, obras de teatro, que solo entienden los directores y sus familias, cada vez hay más diversidad en cuanto al entretenimiento dirigido a todo el pueblo de México. Pues este ha sido el tema del día de hoy. Les agradezco mucho su atención y ya saben, les recomiendo mucho que se suscriban a mi canal, pinten un dedo, que sea y suscríbanse a mi canal. Ahí hay una campanita donde dice suscribirse. Me gusta mucho que den like, claro que sí, a quien no le gusta un like, pero pues también me gustaría que se suscriban a mi canal para que reciban ahí toda la información, las notificaciones y demás. Y también otra cosa muy importante, su opinión es muy importante, muy importante, válida sea la redundancia que acabo de decir, y cualquier duda, opinión, comentario acerca de los temas a tratar o lugares donde quieran que están cercanos aquí a la Ciudad de México, visitemos con toda confianza. Aquí está mi correo electrónico para que con toda confianza puedan dar su opinión. Muchísimas gracias, me despido por el momento. Soy su amigo Salvador Álvarez, Chaválvarez para los cuates, deseándoles un buen día, pásenla muy bonito, cuídense mucho, pórtense bien, nos vemos, hasta la próxima, bye.